Claudia Luna, soy docente de sociales. Cuéntame, Claudia, ¿qué es para ti o qué concepto tienes de cultura? La cultura son las manifestaciones que dan las personas a través de los actos y a través de eventos que se realizan cotidianamente. Y el concepto de cultura, de política, perdón. Política es el arte de gobernar. Correcto. Y cultura política. La cultura política son las manifestaciones que se hacen en las diferentes sociedades a través de cómo se manejan las relaciones políticas entre individuos y sociedad. ¿Cómo crees que afecta la cultura política de nuestra región? La cultura política afecta cuando no se tiene conciencia real de lo que se hace con las leyes y cómo van a afectar las leyes a una sociedad. Cuando no se tiene conciencia del manejo real y de la importancia que tiene la política en una comunidad. Nos afecta cuando se tienen estructuras mentales de corrupción, de falta de ética, de la labor social que se debe realizar dentro de unas comunidades. Muchísimas gracias, Claudia, muy amable. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Mazuera. Profesora Evelyn, ¿me puede contestar qué tiene conceptos sobre la cultura? Bueno, para mí la cultura debe ser un proceso en el cual deben estar incluido la parte social, la parte académica, la parte recreativa y junto con eso lograr rescatar ciertas tradiciones y también hacer como un progreso hacia el futuro. El concepto de política. Política. Bueno, para mí política sería también como un proceso en el cual se realizan los trazados de gobernanza y que en general pues ayuden a las personas que son elegidas. El concepto de cultura política. Cultura política debería incluir también pues ciertos valores en cuanto de las personas que están en los procesos políticos y que pues siempre ayuden a las personas que les han ayudado y que no estén y que representen sus decisiones, representen sus enseñanzas y que intenten no llegar a la parte de la corrupción. ¿Cómo afecta la cultura política a la región? Pues en este momento lastimosamente no hemos tenido muy buenos, desde mi punto de vista no hemos tenido muy buenos representantes, entonces no ha ayudado a que en cierta manera nos ayuden a progresar en la región. Ya. Soy Luis Antonio González León, ciudadano de esta bellísima región de Pasto. Frente a su pregunta de qué es cultura, yo diría que la cultura es la idiosincrasia, el estilo de vida, la forma de ser, las creencias de un pueblo. En cuanto a política, la política yo la definiría como el arte de gobernar a los pueblos, de dirigirlos hacia el éxito o hacia el fracaso. Y la cultura política yo diría que es esa filosofía de gobernar propia de cada pueblo. En el caso nuestro, colombiano, por decir algo, la cultura política nos está llevando a que seamos un pueblo de que hace chanchullos, de inmoralidad. Eso está siendo cultura política. ¿Y cómo cree que afecta la cultura política a nuestra región, a Nariño? Enormemente, porque si esa cultura política, en el sentido que estoy hablando, negativa, los pueblos van a irse por el camino que no es. Entonces se van a generar muchas injusticias tremendamente condenables. Pero si las prácticas políticas y la cultura política fuera de situaciones positivas, en que se piense en función del necesitado, con toda la capacidad de ayudarles, de que lleguen los dineros donde ellos, hombre, los resultados serían altamente positivos para el pueblo, para cualquier ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Ya. Bueno, mi nombre es Michael Andrés Valenzuela y estudio en el Colegio INEM. Y pues bueno, mi concepto sobre cultura es más o menos, es decir, sobre nuestras raíces, o sea, sobre lo que somos, la cultura, lo que se nos impone desde nuestros antepasados, ya sea por la sociedad, pero sería algo más puro del ser humano, como de lo natural. O sea, la cultura siempre ha sido natural en todos los seres humanos
ya sea digamos, por contextos sociales o por contextos religiosos, en cualquier contexto. El ser humano tiene cultura, o sea, porque eso define lo que es y seguramente lo que puedes llegar a ser. Bueno, y por política, ¿qué entiendes? Pues la política pues sería algo referente como a la equidad, ¿no? O sea, a la igualdad. Y pues sí, es la forma de buscar las mejores maneras de poder llevar a cabo un proyecto que, o sea, que contribuya al bienestar de todos. O sea, no de unos pocos, sino que algo más equitativo. ¿Cómo crees que influye la cultura política en una región, de la gente en una región? O en Nariño, por ejemplo. ¿Cómo influye? ¿O cómo afecta? La cultura política, o sea, en el contexto de ahora, pues por lo que ahora se toma política, o sea, se ha tenido la idea de que pues toda la política es como, digamos, todo es para mal. O sea, digamos que no es más lo que quita que lo que da. Porque, digamos, ya sea por la ambición, aunque pues en sí es un sentimiento propio de querer, digamos, avanzar, pero en este caso sería avanzar sobre los demás, o sea, no sino sobre los demás. Muy bien, listo. Buenas tardes, mi nombre es Ligia Betancourt Jiménez y para mí la cultura son los modos de vida, son las costumbres, las actividades que desarrolla el hombre en una determinada región. El concepto de política. Para mí el concepto de política hace referencia a las actividades de bienestar social, económico y político que puedan desarrollar las personas. ¿La cultura política influye en la región? Sí, la cultura política influye en la región porque tiene que ver con la conciencia de las personas, tiene que ver con la educación de las personas, tiene que ver también, sobre todo con los modos de vida y hace referencia al concepto que tienen en sí de lo que significa la política, qué manejo tienen, ¿no? De ese concepto, porque no solamente en muchas partes se tiene, ¿no? O se cree que la política solamente son las actividades electorales, pero en realidad no es, esa solamente forma parte de la política, esas actividades, pero en realidad no encierra esa actividad no encierra todo el concepto. Entonces, el concepto de política es mucho más amplio y las personas tienen que tener conciencia de ello para que puedan tomar sus decisiones. Muy buenos días, tutora María Juliana. Esta es mi presentación de la actividad número 1. Después de escuchar las entrevistas y hacer un recorrido por la bibliografía recomendada de los diversos autores, mi concepto sobre cultura le voy a dar un enfoque sistémico, o sea que tiene una estructura, unas funciones, unos componentes. En cuanto a la estructura que tiene, que es muy compleja, la cultura contiene unos componentes como el saber, el hacer, el sentir. El saber que incluye todos los conocimientos adquiridos a través de manera formal, informal, empíricamente o también a través de la tradición oral. Y el sentir todos los valores, las emociones, las acciones, los sentimientos de la gente. Y en el saber hacer todas las actitudes que fortalecen las relaciones, ya sea particulares, interpersonales, familiares y sociales. La función de la cultura desde el enfoque sistémico será darle un significado a una sociedad, sentido de pertenencia, reconocimiento, en últimas darle la identidad a un grupo social. Esto en cuanto a todos esos componentes interrelacionados nos dan una cultura propia de una región. En cuanto al concepto de política, para mí la política se asocia a una relación de poder,
a una organización de las comunidades, a un orden. La política es ejercida a veces por todos, pero generalmente por personas reconocidas socialmente, los líderes. En cuanto a la cultura política, todos esos reconocimientos, todas esas asociaciones de sentir, saber, hacer, enfocadas y orientadas ¿a qué? A la organización de las sociedades. La cultura política es la percepción del poder de la gente, de elegir unos representantes, como decía anteriormente, algunos líderes, pero sobre todo aceptar, porque la mayoría es la que decide, entonces va a haber una categoría de mayoría y de minoría, a tener unas relaciones acordes en cuanto a la organización de esa sociedad. La última reflexión sobre cómo se ve reflejada la cultura política en mi región, pues actualmente se la ve muy débil en cuanto a la confianza. Se ha perdido la confianza en las instituciones, en la institucionalidad, en la asamblea, en consejos, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de mal manejo de recursos, porque los proyectos no se ven plasmados en la realidad. Bueno, ese es mi aporte y muchísimas gracias.